Bueno, ahora vamos con el último Ateneo del día de hoy, que está a cargo de la Resi de Chaco. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Diego Méndez, residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Resistencia Chaco. Y hoy les traigo un Ateneo que lo denominé Cuando lo central pasa desapercibido. El contenido del Ateneo de hoy va a ser una breve introducción acerca del sistema tiroideo, del eje tiroideo, hablar un poco de lo que es el hipotiroidismo congénito, de cómo podemos llegar al diagnóstico del mismo y algunas cositas que hay que tener en cuenta, un caso clínico que fue el que hizo que indague un poco más en este tema y las conclusiones a las que llegué. Entonces, por un lado tenemos que la tiroides va a ser la glándula principal encargada de la síntesis de las hormonas T3 y T4, principalmente de la T4, y que estas se van a encontrar forma libre, digamos, en circulación, principalmente la T3, y también se la puede encontrar unidas a proteínas, que puede ser la globulina transportadora de tiroxina, a la transciterina y a la albúmina, que es la principal proteína, obviamente, que está en circulación. Las funciones de las hormonas tiroides sabemos que son esenciales para múltiples sistemas y demás, que específicamente va a ser para el correcto desarrollo, la diferenciación y la función de todos los sistemas del organismo, principalmente basarse en lo que es el metabolismo basal de los distintos sistemas y que sabemos que a lo largo de la niñez, digamos, y de la adolescencia es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central, que va a ser una de las principales alteraciones que se va a presentar y las de mayor gravedad, digamos, cuando se genera algún déficit en estas hormonas. También va a participar en la regulación de la frecuencia cardíaca a nivel gástrico y también en cuanto a nivel de los riñones. En cuanto a lo que es la regulación del mismo, cómo funciona, se basa en lo que es el eje hipotálamo hipofisiario, que parte de la secreción de la hormona de la TRH, que va a estimular a nivel de la hipófisis para la secreción de la TSH, y esta a su vez el aumento, digamos, de lo que es el tamaño de la glándula tiroidea y la estimulación para la secreción de las mismas, y que se va a hablar también de lo que es unos circuitos de retroalimentación negativo que van a realizar a las hormonas, que lo van a hacer mediante una sal larga, actuando directamente sobre el hipotálamo, principalmente la T3. Después también sobre una asa corta, en donde lo va a hacer generando la disminución de la exposición de los receptores para TRH a nivel de la hipófisis. Y también se habla de una asa ultra corta, en donde la misma TSH es la que hace una autorregulación, digamos, a nivel de la hipófisis. Y esto lo hace porque va a estimular a un factor que va a inhibir justamente su propia síntesis. También hay que hablar un poquito sobre lo que es la TSH, que ya vamos a recordar que está estructuralmente se basa en una subunidad alfa y en una subunidad beta, siendo la primera la que es común a otras hormonas hipofisiarias, y la beta, que es la que le va a dar esa característica propia en cuanto a la unión y la actividad biológica de las mismas, y que la secreción de esta se va a dar por la unión de la TRH a los receptores de la TRH que se encuentra en las células de la tirotropa, y que esta no solamente va a estimular la síntesis de lo que es la TSH, específicamente, principalmente la subunidad beta, sino también distintas modificaciones posttranscripcionales, que son principalmente, estas modificaciones son procesos de glicosilación. Y la importancia que tiene esto es que, dependiendo del nivel y del tipo de glicosilación, va a ser la actividad biológica que tenga y también la vida media, porque guarda una relación en cuanto a mayores niveles de glicación, mayor vida media, pero una menor actividad biológica y viceversa. De tal manera que se puede hablar de que existen distintas isoformas en circulación, que van a variar justamente en cuanto a la vida media y a la bioactividad de la misma. Cuando se presentan algún tipo de alteraciones a nivel de las hormonas tiroides, puede ser alguna de naturaleza adquirida o en el caso congénito, digamos, vamos a hablar de un hipotiroidismo congénito que hace referencia a una producción insuficiente de estas hormonas tiroides o de la disminución de la actividad de esta a nivel de los tejidos, y que puede estar presente desde el momento del nacimiento o aún antes, y que puede deberse a alguna anormalidad, alguna alteración a cualquier nivel del eje.
Generalmente las manifestaciones de este hipotiroidismo congénito se van a presentar a medida que pasa el tiempo, ya que al nacer van a ser asintomáticos porque va a haber un efecto protector por las hormonas tiroides provenientes de la madre, y a medida que aparecen esos síntomas, a medida que van apareciendo de a uno, se los va a considerar bastante inespecíficos, y que esto, a medida que pasa en el tiempo, va a ir progresando y va a depender también de la intensidad del déficit de esas hormonas, de la intensidad, sí, del déficit de esas hormonas tiroides. Además también, a medida que pasa el tiempo, a medida que faltan esas hormonas tiroides, van a ir apareciendo nuevos síntomas que en conjunto sí hacen sospechar más a lo que es el hipotiroidismo congénito. Se habla de un conjunto de signos y síntomas como una hernia umbilical, macroglosía y fases atípicas, en donde describen mucho que a las criaturas duermen todo el día o no tienen ganas de jugar, pero que eso también hace referencia a los signos y síntomas de la enfermedad. Una ictericia prolongada también, un llanto ronco, en el que de aquellos pacientes que presentan la enfermedad durante el primer mes, solamente un 5% de ellos van a ser capaces de ser diagnosticados por estas manifestaciones clínicas. Y la importancia de que se haga dentro del mes del diagnóstico es que en ese tiempo se tiene que empezar a instaurar el tratamiento para que disminuir las principales alteraciones que se pueden presentar, que van a ser el riesgo de un retraso mental, alteración en el sistema nervioso. Por eso es importante establecer un diagnóstico temprano para instaurar el tratamiento y evitar todas estas complicaciones. Se puede hablar partiendo del hipotiroidismo congénito y de dónde se presente la alteración. Se puede hablar de un hipotiroidismo primario, que va a ser a nivel de las tiroides, a nivel propiamente dicho, de la glándula, o porque hay alguna alteración a nivel de las hormonas a nivel periférico, que es el más conocido justamente, el que mayor prevalencia posee, de una forma secundaria en donde se presentan alteraciones en las hipófisis, y una alteración, un tipo terciario, en donde la alteración se presenta a nivel del hipotálamo. Estos dos también se los engloba, digamos, y se los denomina como hipotiroidismo congénito central, y que en estos casos la alteración puede presentarse a nivel de la hipófisis, a nivel del hipotálamo, o presentarse alteraciones en ambos lugares. Entonces, hay que definir también a lo que es esta forma central, que se debe principalmente a la disminución total o parcial, ya sea en la síntesis, secreción o actividad de la TSH. Ahora el principal participante, digamos, el actor, es la TSH en estos casos. Que se habla de una incidencia aproximada de 1 en 30.000 a 1 en 50.000 individuos, y con la particularidad de que esta forma de hipotiroidismo congénito no es detectado generalmente por la pesquisa neonatal, porque lo que se busca son valores elevados de los niveles de TSH para la detección de la forma primaria. Y en nuestro país sí se utiliza lo que es en la pesquisa la determinación de TSH, pero hay en otros países que se le suma lo que es la determinación de T4 o T4 libre, que en este caso sí permite la detección de esta forma por esas discordancias, digamos, o de niveles de TSH bajo con T4 o T4 libre bajo, y a su vez hace que los números en cuanto a la frecuencia de la enfermedad también vayan cambiando. Y hay una controversia también que se presenta hoy en día, porque antes se consideraba que el hipotiroidismo congénito central no presentaba manifestaciones graves, digamos, que eran una clínica liviana, por decirlo de alguna manera, pero con el paso del tiempo y el descubrimiento de nuevas alteraciones, se vio que también tiene una clínica de hipotiroidismo grave que puede llevar a retraso mental, y es importante también su diagnóstico. Entonces, como no se tiene una herramienta que permita el rápido diagnóstico, la sospecha de la enfermedad se puede llegar a hacer mediante esta clínica de hipotiroidismo severo, que esos conjuntos de signos y síntomas que lo había mencionado antes, niveles séricos de las hormonas tiroides disminuidas, y en conjunto con concentraciones de TSH muy bajas, que en donde se va a presentar esa discordancia de TSH con hormonas periféricas. A su vez, podemos seguir clasificando lo que es el hipotiroidismo congénito central en dos formas. Una, que esté asociado al déficit de otras hormonas hipofisiarias,
que puede verse principalmente a factores, mutaciones en distintos factores de transcripción, o que sea de naturaleza de causas idiopáticas, que no se sabe por qué se dan ese tipo de alteraciones, y que esta forma combinada generalmente es la más frecuente justamente del hipotiroidismo congénito central, en donde principalmente está asociado, está relacionado con más frecuentemente déficit en la hormona de crecimiento, seguido por déficit en la ACTH y demás gonadotrofinas. Y por otro lado tenemos la forma menos frecuente, que se corresponde con un tercio del hipotiroidismo congénito central, que va a estar asociado a mutaciones en el gen de la subunidad beta de la TSH o a nivel del gen del receptor del TRH, en donde estas dos mutaciones fueron las que se descubrieron, las que primero se descubrieron, y con el paso del tiempo y de las nuevas tecnologías fueron apareciendo otras más. Y de esta de las nuevas que fueron apareciendo, la característica que tienen es que la inherencia están asociadas al cromosoma X, a diferencia de que las que le comenté anteriormente son autosómicas recesivas. En este caso del IGSF1, el gen codifica una glicoproteína de membrana hipotalámica, en donde, de acuerdo al mecanismo que se presenta, la consecuencia es una disminución en los receptores del TRH a nivel del hipotálamo, y sumado a una clínica grave que podría llegar a presentar, algo característico de las manifestaciones es el macroorquidismo, y también con niveles disminuidos de prolactina, porque recordemos que la TRH va a estimular tanto la síntesis de TSH como de la prolactina. Por otro lado, tenemos al gen al TBL1X, que es una proteína que forma parte de un complejo correpresor que actúa sobre los receptores de TRH tanto en hipotálamo como en hipófisis, y que en este caso también está asociado a una forma leve de hipotiroidismo congénito central. Y justamente esto hace que el diagnóstico sea mucho más tardío, si bien no es una clínica grave, pero la detección recién se hace recién en adolescentes, e incluso también durante la edad adulta. Y la clínica característica diferente de lo que es del hipotiroidismo es la pérdida auditiva. Por otro lado, le había comentado, bueno, esto de que cuando se presenta el defecto a nivel del gen del receptor del TRH, vamos a tener alteraciones en los niveles de tanto TSH como prolactina, y por eso es importante evaluar las distintas hormonas cuando se sospecha esta enfermedad. En este caso puede pasar de que existan alteraciones a nivel de la TSH, pero se tengan valores normales, o también se pueden encontrar valores disminuidos de la misma. En cuanto a esta forma aislada de la TSH, en donde haya alteraciones en este gen, el diagnóstico también se da de forma tardía, porque no va a presentar una clínica grave, digamos, justamente por esto que se da un desarrollo neurológico normal, y la característica en cuanto a la clínica es que se presentan alteraciones del crecimiento generalmente. Y de la otra forma que les había comentado, del déficit aislado de la TSH, son mutaciones en el gen que codifica la subunidad beta, y que en este caso puede estar relacionado con, a grandes rasgos decirlo de una manera que afecta cuantitativamente o cualitativamente a la TSH. Es decir, va a afectar a los niveles que se encuentren en mayor o menor concentración, o que tengamos valores normales, pero que no sea biológicamente activa. De tal manera que a nivel del hipotálamo se va a generar este estímulo, se van a generar la TRH, va a haber alteraciones, van a haber alteraciones en los niveles de TSH, pero valores normales o elevados de prolactina. Y a medida que se fueron avanzando también las tecnologías, se fueron descubriendo nuevas mutaciones, aproximadamente 9, en donde todas estas también son de una herencia autosómica recesiva, y que con los estudios que se fueron realizando empezaban a concluir de que cuando se presentaban alguna mutación que afecte a una región aminoterminal, estaba relacionado con que no había un ensamblaje correcto de la subunidad alfa con la subunidad beta. Entonces hablábamos de una alteración más que nada cuantitativa. Pero cuando la mutación afectaba a la región carboxilo terminal,
afectaba principalmente a la capacidad de unirse a los receptores y por ende también a la actividad biológica de la misma. Podíamos encontrar niveles normales de la TSH, pero que no tenían, no podían cumplir su actividad. De esta manera, este listado de genes son los que se encuentran con mayor frecuencia, digamos, de todo esto, de esta cantidad que le había nombrado, en donde los dos primeros están relacionados con alteraciones donde se ve afectado el extremo amino terminal, pero que en algunos casos genera una proteína trunca y en otros casos se ve afectada una región muy conservada, que es lo que se conoce, que es esa región que figura ahí, el KAYIK, que tiene que ver con la formación de una hebilla, de un cinturón de seguridad necesario entre las unidades alfa y beta que me asegure la bioactividad de la hormona. Por otro lado, las otras dos que figuran van a presentar alteraciones a nivel del extremo carboxilo terminal, en donde por un lado tenemos afectación de este cinturón y por otro lado que vuelve a presentarse como una proteína trunca, pero recordemos que en este caso está la hormona, puede estar la hormona, pero que no va a no va a presentar bioactividad. Y en cuanto a la frecuencia de estas distintas mutaciones, depende de dónde se lo visualice, porque en cuanto a la bibliografía, según el país que lo estudie, en Estados Unidos va a hablar de que un tipo de mutación es más frecuente que otro, en Japón van a mencionar que otro tipo de alteración es más frecuente, y lo que pasa en Argentina de los casos descriptos es que la mutación que más frecuente se observa es esta, la C105BF, que genera una deleción en donde hay un corrimiento del marco de lectura y se genera una proteína trunca. Nuevamente, en este caso, se impide la formación de ese cinturón de seguridad que es necesario para establecer la bioactividad de la TSH, que va a establecer una unión entre las unidades alfa y beta, y que causa una multitud de modificaciones que incluyen desviaciones de aminoácidos, acortamiento de la longitud y modificación de los patrones de puentes disulfuro, que también son muy importantes para asegurar la bioactividad de la hormona. Lo que sucede con este tipo de mutaciones es que les había comentado que estaba asociado a una alteración a nivel del extremo carboxilo terminal, que podía presentarse niveles normales de la hormona, pero con la bioactividad, con la actividad biológica disminuida. Pero lo que se encontró también es que existen varias mutaciones, digamos, el nivel en el que esté afectado este gen puede llegar a generarse alteraciones cuantitativas también de la TSH. Por eso habla de que los fenotipos de los pacientes con un gen mutado de la TSH son muy variables, es decir, no se puede asegurar que al presentar esta mutación presente un déficit en cuanto a la bioactividad o una alteración cuantitativa de la hormona. Y a su vez, por esta variedad en los fenotipos, los pacientes con esta mutación pueden presentar una clínica de hipotiroidismo leve, en donde presenta solamente ictericia o macroglosia, o ya una clínica grave de hipotonía muscular, problemas de alimentación, retraso mental y una glándula tiroides hipoplásica pequeña. El diagnóstico de por sí, el estudio del eje tiroideo, principalmente lo podemos utilizar, lo podemos realizar mediante la medición de los niveles de TSH, de T3, T4 total o T4 libre. Pero específicamente para el seguimiento en estos casos del hipotiroidismo congénito, uno utiliza principalmente la TSH y la T4 libre, sumado también al estudio de las otras hormonas, de la hormona de crecimiento, CTH y las gonadotrofinas, que las alteraciones a nivel de la hormona de crecimiento es la más frecuente, digamos, en la forma combinada del déficit de hormonas hipofisiarias. Y también existe un test de TRH que menciona mucho la bibliografía, que trata de una infusión, digamos, de una determinada cantidad de TRH y la medición de los niveles de TSH a distintos tiempos. Y que la utilidad que tiene esto principalmente es para diferenciar un hipotiroidismo congénito central, pero que en donde la afección se dé a nivel hipotalámico o hipofisiario.
Cuando se evalúan los niveles de TSH y T4 libre, hay que tener en cuenta que esto guarda una determinada relación, una relación inversa lineal, en donde a pequeñas disminuciones de la T4 libre se van a ver variaciones exponenciales de la TSH. Y dependiendo de dónde estemos ubicados en cuanto a esa alteración, nos va en cuanto a si tenemos un eje tiroideo estable o inestable, vamos a poder, nos va a convenir utilizar o la TSH, como en el caso cuando tenemos un eje tiroideo estable, perdón, y a diferencia de cuando tenemos un eje tiroideo inestable, que cuando tenemos constantemente están variando, digamos, los niveles T4 y TSH, es conveniente la medición de la T4 libre. Para la medición de la TSH, actualmente se utilizan ensayos que presentan una gran sensibilidad, que ensayos de tercera generación, existen ensayos de cuarta, pero que se le utiliza más que nada para investigación. Y lo que permitió estas técnicas de mayor sensibilidad es dejar de lado las técnicas engorrosas de las pruebas de estímulo de TRH. Este se basa mediante un método no competitivo en donde se establece una relación directa en cuanto a la señal y la concentración del analito. Y lo que sucede cuando se estudia mediante TSH a un paciente con una sospecha de hipotiroidismo congénito central, se pueden tener valores inapropiados cuando se los compara con los valores de T4 libre, en donde si tenemos valores normales, pero para una concentración de T4 libre muy disminuida, se puede pensar de que la alteración de la TSH se debe a nivel de su actividad biológica, es decir, que son inmunoreactivas pero no presentan actividad biológica, o en el caso de tener valores disminuidos de TSH con valores disminuidos de T4 libre, en donde directamente la afección es a nivel estructural. Y para esto también existen algunas determinaciones en donde es útil estudiar a la subunidad alfa de la TSH, debido a que el estímulo se va a estar generando, la subunidad beta es la que no se va a poder sintetizar. Entonces, cuando se genera la TRH puede generar este estímulo, la síntesis va a estimular la síntesis de la subunidad alfa, la cual se la va a encontrar muy aumentada y que presenta gran utilidad también para la evaluación del tratamiento con la T4 libre, con la levotiroxina, perdón. Por otro lado, tenemos a la T4 libre, que se trata de un ensayo competitivo, en donde la técnica hace referencia a que se utilizan anticuerpos muy específicos, en donde que la importancia que tiene esto es que no tiene que alterar el equilibrio que se da entre las formas libres y las formas de la T4 unida a proteína para no generar falsas mediciones, digamos. Por eso es que se tiene que utilizar anticuerpos de gran afinidad. Y la importancia en la enfermedad es que esta es la hormona que se tiene que utilizar para la evaluación, por el hecho de que la TSH no nos va a estar reflejando directamente qué es lo que está pasando. Y que en la enfermedad, cuando se hace el diagnóstico, digamos, es muy común encontrarla disminuida. Por último, un caso clínico que es con el que nos encontramos durante mi rotación en el Hospital Pediátrico en Resistencia, que es un paciente en donde empezó a estudiarse, digamos, al 2012 aproximadamente, y que durante mi rotación es que fuimos encontrando, digamos, esos valores, y ahí es que nos comunicamos con el médico y él nos contó un poco acerca de cómo venía la situación. Y se trata de un paciente de 2 años de edad que es derivado del interior del Chaco para atención neurológica. El motivo es que la madre hacía referencia a que el hijo no caminaba, no hablaba, tenía problemas de alimentación, estaba somnoliento, y cuando el médico le hace la evaluación clínica, hacía referencia como signos y síntomas, fontanela anterior ausente, desnutrición, macroglosía, y que además, cuando el médico empieza a indagar más, se encuentran con que no tenía hecha la prueba de la pesquisa neonatal. Entonces, se la realiza a los 2 años y el resultado es normal en este caso. Pero ante la sospecha ya del cuadro de un hipotiroidismo grave, digamos, se inicia el tratamiento ya directamente con levotiroxina, a la vez de que se le indica el estudio del perfil hormonal.
en donde se estudian las gonadotrofinas, se estudia la ACTH, también se tendría que estudiar las hormonas de crecimiento por la IGF-1, en donde en todo esto se obtienen valores normales. Pero cuando se analiza el perfil tiroideo se encuentran con valores muy disminuidos de TSH, acompañados de valores disminuidos también de tanto de T3 como de T4. Pero acá estamos viendo la T4, las hormonas totales, digamos, no se evaluó la forma libre. De tal manera que se vuelve a pedir el perfil tiroideo al mes, en donde se vuelve a tener valores discordantes, digamos, esta vez sí se puede hacer la asociación de TSH con T4 libre, en donde se afianza más todavía la sospecha de diagnóstico de un hipotiroidismo, o sea, ya venía ya la sospecha del hipotiroidismo, pero ahora que esto se debe a causa central. Y en este caso, lo que pasaba con esta paciente es que era muy irregular en cuanto a los controles y también muy descuidado, la madre no tenía los cuidados correspondientes, digamos, porque no presentaba buena higiene, tanto bucal como corporal en general, digamos. No podía, no se presentaban regularmente a los distintos controles que se le pedía el médico. Entonces era difícil confiar, digamos, en que cumplía con el tratamiento y dificultaba también la interpretación de los resultados. Por eso, después de que se hace el diagnóstico, a fines del 2012, que está la sospecha diagnóstica, digamos, se pierde contacto, por esto de que no asistía a la consulta, se vuelve a recuperar el contacto en donde se analiza nuevamente tanto TSH como T4 libre, que se puede observar que está totalmente suprimida la TSH y evaluando los valores a lo largo de los años, no presenta variaciones, grandes aumentos, lo que confirma más la sospecha diagnóstica. Y lo que sí presenta variaciones son los valores de T4 libre. Pero acá también otro inconveniente porque no se sabe si cumple, no cumple, cómo toma la LEVO, entonces se hace mucho más difícil la interpretación. Nuevamente tenemos los valores de TSH, valores sobre el límite inferior y valores bastante variados de la T4 libre y asociados también a cambios de dosis. En algunos casos en donde no se veía reflejado en los valores de T4 libre, pero la clínica no se observaba ninguna mejoría, entonces se adoptaba, digamos, estas medidas en cuanto al cambio de dosis. Esto son cosas habladas ya directamente con el médico. Y como había que evaluar también los otros ejes, se lo estudiaba en cuanto a lo que es los genitales, digamos, con los distintos estadios de Turner, del vello pélvico y volumen testicular, en donde no se presentaba ninguna alteración y a lo largo de los años también se iba estudiando cómo iba evolucionando en cuanto a estatura y peso de acuerdo a teniendo en cuenta la edad del paciente y también las características de los padres. Como se puede ver, estaba dentro de los valores como es esperados para las características del chico. Y algo particular es que con el correr de los años se seguían viendo, digamos, estas alteraciones, pero también tenía un hermano que se presentó a la consulta exactamente con la misma clínica, a los 6 meses de edad. Y se lo empezó a estudiar de la misma forma, se presentó exactamente de la misma manera y esto afianzaba más la sospecha diagnóstica del más grande de que se trataba de un hipotiroidismo congénito de causa central. Y lo que pasaba por ahí consultando con el médico también es que la sospecha diagnóstica estaba hecha, las medidas que se podían tomar era la instauración del tratamiento y la definición, digamos, del diagnóstico se iba a realizar cuando se detecte algún tipo de mutación, para lo cual se tenía que hacer la derivación de las muestras, para lo cual había que contactar nuevamente a la familia y entonces era todo muy, muy complicado. De tal manera que se seguía con el tratamiento y con las evaluaciones a medida que se iba pudiendo. Entonces,
Como conclusiones del Ateneo, el hipotiroidismo congénito central es una enfermedad que se conoce, como les había comentado, antes se consideraba que no era grave, pero se fueron hallando más casos que presentaban sí una clínica grave del hipotiroidismo. Por lo cual hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer la sospecha diagnóstica porque es importante la instauración del tratamiento. Se tiene que hacer hincapié en todo el ámbito del paciente sobre la importancia justamente de la instauración rápida para prevenir todos estos defectos que son irreversibles y también establecer un diálogo fluido con el médico para saber acerca del paciente, porque uno se encuentra con estos valores una vez que está validando, y entonces la comunicación con el médico va a ayudar mucho más a la interpretación de los resultados. Esta es la bibliografía consultada. Está la residencia del Chaco y muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos los disertantes de hoy. Esos fueron las presentaciones de